Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Venegas Ramos y bueno, voy a ofrecer una ponencia titulada El videojuego como testimonio y como fuente histórica. Antes de comenzar, y antes que nada, me gustaría agradecer enorme e intensamente a Juan Francisco Jiménez Alcázar su labor y su confianza en mi trabajo, ya que bueno, para mí es un verdadero orgullo poder cerrar y clausurar este congreso tan interesante y lleno de aportaciones que creo que marcarán un antes y un después y especialmente, tirando un poco la metáfora, un inicio de un camino muy provechoso y que sobre todo un camino en el que esto me parece muy importante resaltarlo, se ha abierto un puente muy fuerte entre Latinoamérica y España. Es algo de lo que más agradezco de este congreso. Y bueno, nada, para empezar ya, lo dicho, mi ponencia se titula El videojuego como testimonio y como fuente histórica. He querido hacer esta distinción en el título porque realmente voy a intentar explicar cómo el videojuego puede lograr ofrecer un testimonio y a la vez servir como testimonio. Es decir, servir para que alguien exprese algo que ha experimentado y a la vez esa experiencia ser utilizada por el historiador como fuente primaria, y esto es importante, para su trabajo en el estudio de la época en la que se ha reflejado ese testimonio, tanto para la época en la que se ha representado como la época que cuenta. Pasando ya a la primera diapositiva, la estructura del trabajo es esta, y en principio vamos a hacer una pequeña introducción sobre aspectos previos que tengan que ver con el caso del videojuego como testimonio, si puede ofrecer verdad del videojuego, si no lo puede ofrecer, y algunas características o algunos pequeños contextos geográficos sobre la utilización de imágenes como fuente para la historia. La segunda parte será la definición de aquello que yo llamo el videojuego de historia-testimonio, ya que en mis trabajos siempre he dividido los tipos de videojuegos de historia en tres: testimonio, problema y mediático. Los otros dos, bueno, pues se pueden consultar en trabajos como, por ejemplo, mi tesis doctoral, dirigida por Jiménez Alcázar y defendida relativamente hace poco. Y el tercer punto serán las características generales del videojuego de historia-testimonio. ¿Qué hace? ¿Por qué podemos hablar del videojuego de historia-testimonio? Los tipos que existen, que dividiré en tres tipos, y los problemas que generan este tipo de representaciones y usos del pasado, para terminar con un pequeño balance y una pequeña conclusión al respecto. Pasando a la introducción, y antes que comenzar la introducción me gustaría hablar de algunos de los aspectos previos que he mencionado antes. El trabajo del historiador ha mantenido una relación tensa con el mundo de las imágenes. Recientemente, y con recientemente me refiero a hace unos 30 años hacia atrás en adelante, hemos tenido acercamientos quizás pues más serios, ¿no? Desde la escuela narrativista o posmodernista, en el que Robert Rosenthal, alumno de Hayden White y persona que quiso llevar a cabo o adaptar los discursos de Hayden White con respecto a la historiografía del siglo XIX al mundo del cine, bueno, pues Robert Rosenthal comentaba en su libro Historia y Cine que la historia no debe ser reconstruida únicamente en papel. Puede existir otros modos de concebir el pasado. Un modo que utilice elementos que no sean la palabra escrita: el sonido, la imagen, la emoción o el montaje. Aquí Rosenthal hablaba de hacer cine como historiografía, el director de cine como historiador. Y nosotros, yo en este caso no estoy excesivamente de acuerdo con esta opinión, ya que Rosenthal justificaba y permitía acudir a la invención para completar las lagunas que no se podían completar mediante el trabajo investigador. Y también por una simple solución, una simple relación. La gran mayoría de los desarrolladores de videojuegos de historia, ellos abiertamente manifiestan que no desean hacer un libro de historia, no desean hacer una historiografía. Entonces, eso también nos aleja un poco de esa idea. Pero es importante esta noción y ese esfuerzo que realizaron para entender cómo el videojuego, cómo la imagen puede dar que pensar sobre el pasado. Y Dominic Lacapra, que fue un crítico, pues no, sí que vivo el hombre, es un crítico bastante contundente al respecto de este narrativismo. Mencionaba él en su libro sobre el Comics Mouse que se podría argumentar que las narraciones propias de la ficción pueden implicar también reivindicaciones de verdad en un nivel estructural o general, pues aportan discernimiento acerca de fenómenos como la esclavitud o el holocausto, ofrecen una lectura de un proceso o un periodo, o generan una sensibilidad ante la experiencia y la emoción que sería muy difícil de conseguir a través de métodos documentales escritos. Y este es el caso, por ejemplo, de esta captura de pantalla en un videojuego titulado Brooke, que es un videojuego en el que Bob de Sutter, un desarrollador de videojuegos estadounidense,
reflejó o transformó la memoria de su abuela durante la ocupación alemana de Bélgica en un videojuego. Este que vemos ahí es el protagonista, que es una especie de investigador, en este caso un investigador de una memoria familiar que trata de averiguar qué ocurrió con su abuela durante la ocupación. Y visita la casa, visita los distintos sitios que visitó su abuela y visita un poco los lugares de memoria en los que su abuela vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Nos ofrece una forma distinta de relacionarnos con el pasado a través de la memoria heredada, aquello que los anglosajones titulan como posmemoria, en el que podemos emocionarnos o sentir de una manera virtual, de una manera telemática, de una manera digital, de una manera un tanto experimentando esa ausencia, pues con el videojuego, algo que ocurrió hace muchos años, pero que a través de una memoria heredada, pues podemos reconstruir en forma visual. Con lo cual, yo estando más cerca de dominar la cámara, considero que evidentemente el videojuego tiene esa potencia, como menciona ahí una de las características, para ofrecer testimonios. Más tarde, otros historiadores, como por ejemplo Peter Burke, pues han acudido a la imagen para estudiar la historia, ¿no? En su famoso libro Visto y no visto, súper descatalogado en España y fruto de la especulación y carne de especulación ahora mismo. Bueno, pues en ese libro aparece esta idea de la imagen como fuente histórica y Peter Burke pues hace un desarrollo historiográfico en el que nos habla de cómo utilizar esa imagen como fuente histórica de las representaciones del pasado, no como fuente primaria, sino como a través de una especie de espejo de Heródoto en el que vernos. Igual que más tarde Peter Sorling también lo va a hacer, bueno, no recuerdo bien si antes o después, porque el libro en España salió antes, pero no recuerdo si el original también. Peter Sorling, en uno de los libros publicados por Fondo de Cultura Económica, bueno, pues nos va a hablar también del cine como fuente para el estudio de la historia, pero en este caso también como fuente de representaciones del pasado, nunca dando como cierto los testimonios que aparecen en las películas. Aunque evidentemente a cualquiera que él conozca la película SOA de Claude Lanzmann, pues sabrá que evidentemente este cineasta barra historiador barra documentalista hizo un fuerte esfuerzo por intentar, bueno, pues conseguir que sus testimonios se considerasen historia en el desarrollo de su película altamente recomendable y altamente larga, SOA, dura 8 horas y media. Bueno, pues un poco más tarde, pasado el tiempo, actualmente, hace muy poco, apareció un libro titulado La filosofía postnarrativista de la historiografía, en el que Kukkanen, un investigador holandés, si no recuerdo mal, establecía su tesis postnarrativista en el que mencionaba algo muy importante. Negaba la representación y decía que la historiografía podía ser también arrepresentacional, porque un libro de texto no es igual al pasado. Y al negar esto abre una puerta gigante para cualquier otro tipo de manifestaciones visuales, como por ejemplo el videojuego. Y lo basaba todo en 3 puntos muy importantes, que era la argumentación, es decir, introducir en el contexto de la investigación que yo realizo y muestro en el videojuego un contexto historiográfico a través de referencias o citas, la retórica, cómo yo lo desarrollo y lo razono, el problema histórico, las cuestiones históricas que estoy yo experimentando, desarrollando en el videojuego, y por último, la epistémica, es decir, el uso crítico de los conceptos coligatorios como Edad Media, Edad Moderna, Revolución Industrial, Revolución Francesa, cómo los desarrollo yo en el videojuego y cómo los trato. Que a través del desarrollo de esos 3 puntos podría conseguir que cualquier tipo de manifestación no escrita pudiera ser considerada una obra historiográfica. Esto es lo que más yo desarrollo en el tipo de videojuego de historia-problema, pero quería mencionar siempre esto porque es importante entender que el videojuego, si se utiliza de una forma en el que no solo se atienda a la narrativa, como hacen muchos discípulos de Heidenreich, que solo atienden a la narrativa, sino que también se basa muchísimo en las mecánicas o en las fuentes visuales, puede llegar a decir verdad y puede ser recogido como testimonio para el historiador. En este caso, es posible adaptar la experiencia personal o colectiva al formato videolúdico, como menciono ahí como segunda característica en esta introducción del término. Y a la vez, puedo utilizar dicha adaptación como fuente para el estudio del pasado. Y lo puedo hacer de muchas maneras que más tarde veremos y muy útiles y, sobre todo, muy necesarias para el momento en el que vivimos. Todo ello dentro de lo que podríamos denominar como historia oral, ya que, de acuerdo a, perdonad las minúsculas, a David Mariscurrena y Turmendi, en su artículo sobre el estado de la cuestión en el mundo de la historia oral, definía esta disciplina como la especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios orales. Y aquí es el punto más importante. Los testimonios como fuente principal para reconstruir ese pasado. Y en el caso de Bruegel, pues es evidente que eso existe, porque el Bos de Sutter utiliza los testimonios orales y visuales, fotografías, elementos que su abuela guardó, etcétera, 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 para reconstruir la casa en la que ella vivió
milimétricamente. Y esto es algo que es muy importante y aún más si entendemos o percibimos la idea y la potencia de la realidad virtual, el que nos puede permitir situarnos en un mundo virtual que represente fidedignamente el pasado. La siguiente diapositiva. Con todo ello, quiero ofrecer, con todo este rollo que os he contado, quiero definir el videojuego de historia de testimonio como aquellos títulos que emplean para la representación del pasado los recuerdos y materiales visuales de sus creadores y tienen la intención de ofrecer testimonio sobre un suceso histórico concreto. Y aquí he utilizado una captura de pantalla de 1979 Revolution, Black Friday. En este videojuego, que está ambientado en la Revolución Islámica de Irán, aparecen atrás, si nos fijamos, unos cuadros en los que hay fotografías. Esas fotografías son reales, existen. Y sobre esas fotografías está hecha la casa en la que está ahora mismo representada en el videojuego. Evidentemente no esa lasaña un poco plana, rara, pero sí todo lo que es el edificio, la casa, los elementos. Y vamos un poco más allá. En esta escena, que es una cena, perdón mi pronunciamiento extremeño, en el que aparecen y puede el jugador ver películas domésticas de la familia que vivió en esa casa, que es la casa en la que vivieron los padres de los desarrolladores del videojuego y donde nacieron los desarrolladores de ese videojuego. Esto es muy importante porque el videojuego nos ofrece entonces un recorrido virtual interactivo del pasado familiar de una serie de refugiados durante la Revolución Islámica de Irán. Es muy importante entender esto, que es posible hacer ese tipo de cosas en el videojuego. Y además no ser posible sino ser exitosas, porque este videojuego es muy conocido y ha sido incluso utilizado por la ONU como herramienta de educativa y aprendizaje sobre este momento histórico. Por esto, quiero destacar que los rasgos generales del videojuego de historia de testimonio pues es el uso de la memoria, tanto primaria o secundaria, como fuente para la construcción o reconstrucción de la trama. Como construcción o reconstrucción, quiero hacer mención simplemente a unos conceptos benjaminianos sobre la idea o la intención de la historia en el uso del pasado. La importancia fundamental de la trama frente al juego. Los aspectos narrativos van a pesar más que los aspectos lúdicos, aunque evidentemente tendrán que estar en sintonía y tendrán que tener un equilibrio, pero siempre es cierto que los videojuegos de historia de testimonio lo que prima es el testimonio. Y esto es muy importante porque la narrativa, al fin y al cabo, es lo que va a ofrecer ese testimonio. Hay videojuegos que logran hacerlo con las mecánicas y, desde mi punto de vista, son los mejores, ya que ofrecen y experimentan al jugador, ofrecen y permiten experimentar al jugador una visión única del pasado. Con lo cual, la narrativa testimonial es el fundamento del videojuego de historia de testimonio, pero esta narrativa testimonial se puede realizar a través de la trama, del texto, de las conversaciones, pero también de las mecánicas o de las formas en las que yo presento visualmente el videojuego. Aspectos que usualmente se dejan de lado en el estudio del medio, pero que son fundamentales. No podemos basar nuestro análisis exclusivamente en el discurso, ya que eso quedaría huérfano de otros muchos elementos del videojuego. Con lo cual, sabiendo estas características, sabiendo la definición y el marco en el que se inserta el trabajo, pues los tipos que yo he querido mencionar son estos. Y en este caso habría tres tipos. En el global hay una pequeña equivocación en el juego que hay entre paréntesis que ahora la solución. Individual, videojuegos de testimonio individual, pues son aquellos que quieren ofrecer el testimonio de una vida concreto. Por ejemplo, Brukel, la historia de la vida de la abuela del desarrollador, Bad Out, la historia de la vida de un refugiado de Siria a través del cruce del Mediterráneo, Burning in My Love, la historia de una refugiada también de Siria a través del Mediterráneo hasta llegar a París, o videojuegos colectivos que narran un conjunto de vidas, ¿no? Como 1979 Revolution, que narra la vida de una familia durante la Revolución Islámica de Irán. Attentat, 1942, que narra las vidas de una gran cantidad de ciudadanos que vivieron la ocupación nazi de Checoslovaquia. Y este videojuego hace, de hecho, de la historia oral su recogida de fuentes para la reconstrucción del videojuego, ya que antes, en 1942, los creadores desarrollaron un intenso trabajo de recogida de testimonios para luego reconstruir sobre ellos su juego. Y lo mismo están haciendo para Svoboda 1945, que es un videojuego que saldrá dentro de poco de los mismos creadores sobre la posguerra. Y globales, ahí he mencionado Never Alone, pero me he equivocado, sería testimonio tratado como filón del que sacar más de los materiales para crear la representación. Y aquí hay un punto que me resulta fundamental entender, que es el caso, por ejemplo, de Animal Crossing. Animal Crossing no es para nada un videojuego de historia, pero en Animal Crossing sucede la historia. Y creo que esto es muy importante, porque en el movimiento de Free Hong Kong, el movimiento de la revolución de Hong Kong, de todo lo que está ocurriendo en Hong Kong, que llamarle la revolución es algo excesivo, los propios manifestantes se han manifestado y se han organizado y han ofrecido testimonios de su experiencia en este conflicto dentro de Animal Crossing New Horizons. Y es algo muy importante porque dentro de ese videojuego se encuentran testimonios fundamentales para entender lo que ocurrió en Hong Kong durante estos años. Y esto es algo que el historiador debe saber, debe utilizar y, sobre todo, y más importante, debe exigir conservar, porque todos estos son momentos efímeros en mundos virtuales que tienden a perderse, porque no nos engañemos.
En el mundo virtual el ordenador no recuerda todo. El ordenador solo recuerda aquello que le interesa recordar al que programa y paga ese ordenador. Por lo cual es muy importante que existan archivos digitales públicos que intenten conservar toda esta memoria que se desarrolla en estos videojuegos. En el caso de puesto Animal Crossing, pero ocurre lo mismo con Grand Theft Auto 5 y su mundo virtual, y ya estamos viendo las revueltas o conflictos en Palestina, en Gaza, como TikTok está siendo fundamental, así como también en Colombia, por lo cual el uso de estos testimonios digitales son fundamentales para el trabajo del historiador de cara al futuro y es fundamental que los recojamos. Los problemas que tienen el videojuego de historia de testimonio son, yo he querido mencionar estos tres, aunque el último es una mezcla de los dos. La narrativización. ¿De acuerdo a Dominic Capra, que ya lo hemos utilizado antes? Ningún recuerdo es puramente primario. Todos los recuerdos están condicionados por algo, especialmente porque el que recuerda le da un significado y una lógica interna. Es decir, lo narrativiza ese recuerdo, le da una narrativa. Con lo cual esto es muy importante, ya que como menciona propio la Cabra, está afectado por elementos que no derivan de la experiencia misma. Con lo cual, a la hora de enfrentarnos a un testimonio recogido en un videojuego, debemos saber que ese testimonio está narrativizado, tiene una narrativa. Pero esto no es nada nuevo, ni nada que invente el videojuego. Esto ya ocurre. Las crónicas medievales son narrativas. Si tienen una narrativa, te están contando una historia. La crónica rotense, la crónica beldense, la crónica sebastaniense nos habla de una narrativa sobre el pasado. No podemos tomar, evidentemente, esas crónicas como literales, porque no lo son. De igual manera que los testimonios que aparecen en el videojuego no lo son. Tenemos que trabajar con ellos a través de un ejercicio de hermenéutica. La ludificación, que será el componente esencial del videojuego, pues la conversión de ese testimonio narrativizado en un diseño videolúdico. Hay videojuegos que han pasado especialmente su propuesta a la ludificación y han acabado con el testimonio. Por ejemplo, me estoy acordando del videojuego Border, que es un videojuego estadounidense elaborado por un hijo de migrantes mexicanos que intentó plasmar el recuerdo de sus padres a través de la frontera en un videojuego. Pero este videojuego es tan videojuego en el sentido más peyorativo que podemos entender de la palabra, que al fin y al cabo el testimonio se diluye entre las pantallas, las imágenes, los iconos y aquello que nos recuerda más al videojuego. Con lo cual es importante el tercer problema, que es el equilibrio. El equilibrio que se encuentra entre la narrativa y la ludificación, entre el ofrecer un testimonio sobre algo y esa conversión a videojuego de ese algo. Y esto es muy importante porque muchas veces puede llevar a problemas. Con lo cual, y para no extenderme demasiado, porque juraría que me he pasado ya de tiempo, simplemente mencionar la conclusión que el videojuego, al igual que cualquier otro medio, puede servir como testimonio y, por ende, como fuente histórica. Ser historiador, y esto es fundamental, conoce el material con el que está trabajando. Es muy importante que el historiador conozca los videojuegos, sepa de videojuegos y una cosa que siempre se nos olvida, pero que también es esencial, que juega videojuegos. Porque aquel que juega videojuegos estará familiarizado con el lenguaje del videojuego, con la tradición del videojuego. Y no se sorprenderá con cosas que realmente tienen más que ver con la tradición del medio que con aquello que nosotros podamos entender que el diseñador quiere darnos a entender o quiere darnos a conocer. Y es algo importantísimo que aquella persona que investigue sobre videojuegos juega videojuegos. Y luego, por último, deben de tenerse presentes los problemas asociados al medio para extraer toda la información posible. Ya que, y aquí es donde quería mencionar, volver a mencionar Animal Crossing, pero también todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el mundo virtual en general, porque el éxito de Animal Crossing fue convertir ese videojuego en una red social, como muy bien lo indica una crítica que apareció en la revista del MIT sobre el videojuego. Y además lo hizo en un momento de confinamiento casi mundial. Entonces, es fundamental entender que el videojuego es un espacio de manifestación y expresión social, cultural y política del siglo XXI. Y es fundamental entender que en las pantallas ya no solo se representa la historia, sino que sucede la historia. Muchas gracias y espero que haya sido interesante. Cualquier historia, cualquier pregunta, cualquier cuestión, comentario, encantadísimo de poderme dar una respuesta. Muchas gracias.